Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos aquí en el Auditorio César Carrizales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y en perspectiva tenemos el agrado de darle la bienvenida a la arquitecta Blanca Rodríguez. Blanca, bienvenida a Perspectiva. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. ¿Y cómo te sentiste la respuesta de los estudiantes? Pues muy padre, ¿eh? Además me gusta mucho, son chicos muy jóvenes, ¿no? Entonces, pues es así como que un poquito energético, ¿no? Como que absorbes su entusiasmo. La verdad me gusta mucho. ¿Te recordaste cuando eras estudiante? Sí. Sí, es bastante, está bonito. Qué bueno, qué bueno. Bienvenida a la universidad y bienvenida a Perspectiva. Muchas gracias por la invitación. Oye, cuando yo estudié arquitectura, eran muy pocas las mujeres que querían estudiar arquitectura. Parece ser que desde un principio la arquitectura estaba en el coto de poder de los hombres. Era quizá una carrera masculina. ¿Cómo fue tu experiencia? Pues fíjate que como estudiante no fue tan duro ese shock, quizá. O sea, sí tuve yo varias compañeras en la facultad, pero en el campo profesional sí sentí la diferencia. Ya en lo profesional. En lo profesional. Ya en la práctica sí me tocó muy al principio y me sigue tocando. Comentarios sobre cómo dirigirte hacia los trabajadores, ¿no? Y llámese compañeros plomeros albañiles, llámese el ingeniero, ¿no? El superintendente residente de la obra. En la familia, cuando dijiste, voy a estudiar arquitectura, ¿qué dijo la familia? No, ellos estaban contentos, ¿eh? Sí. Y mi mamá igual como que ella no le entendía muy bien, como que bueno, ¿y por qué vas a estudiar eso, no? Como que ella no lo entendía muy bien, pero no, mi papá muy feliz. ¿Eres una familia de cuántos integrantes? Papá, mamá, hermano. Somos una familia súper, súper chiquita, porque mi papá fue hijo único y mi mamá solo tiene 3 hermanos, cada quien tuvo un hijo, o sea, somos una familia muy pequeña. O sea, eres mujer y tu hermano. Y mi hermano varón. Mira nada más. ¿La más grande? Sí. Ok. Interesante. Durante el proceso de formación pareciera que hay un común denominador, ¿no? De pronto la carrera nos va explicando, nos va acercando, pero es como un acercamiento no tan solo como práctico, es decir, que pareciera que hay muchas lagunas en el aprendizaje. ¿Fue ese tu caso? Sí, yo digo, no sé si también sea como el plan de estudios, de cómo lo arman, de cómo se va desarrollando. Porque, por ejemplo, en mi caso, pues como que solo te enfocan en el diseño, solo te hacen pensar en el diseño y realmente no te muestran el amplio foro que tienes al ser arquitecto, ¿no? O sea, te puedes desempeñar en muchísimas áreas y no todas, la verdad, las aprendes en la facultad, ¿no? Las aprendes yo en mi caso, en el campo profesional, ya en el desarrollo. Tenemos materias como instalaciones, materias como topografía, materias como teoría del diseño, historia. Nos van formando con un bagaje bastante amplio en conocimiento. Pero en la práctica, uno se da cuenta que ese acercamiento era como muy poco, ¿no? Pues muy vago, ¿no? Y ambiguo. O sea, porque realmente, y en mi caso yo así lo recuerdo, ¿no? Y lo viví muy bien. O sea, siempre muy enfocado hacia las humanidades, ¿no? O sea, como que en el ámbito histórico, teórico quizá, ¿no? Muy enfocados en la teoría del diseño. Pero pues en la práctica ya entrada en lo que es en el ámbito de la construcción, realmente es ya el primer día de trabajo. O sea, no fue dentro de la formación como estudiante. Claro, dentro del complejo que es la arquitectura, uno puede estudiar y especializarse, ¿no? En tu caso, terminaste siendo arquitecta. En el tránsito de tu formación tenías ciertas habilidades, decías, yo voy a ser diseñadora o yo voy a ser constructora. ¿Qué era lo que más te interesaba? Pues, de hecho, como interés, a mí me interesaba el diseño. Pero también me gustaba mucho el campo, o sea, estar en obra,
subir, bajar las máquinas y la convivencia con la gente. Eso yo creo que fue lo que me atrapó y me dejó ya trabajando en obra durante muchos años, siendo residente, supervisora, trabajando directamente con la gente en el tramo, ¿no? Claro. Dentro de tu currículum encontramos que podría parecer a la gente como algo innecesario, pero yo creo que es muy necesario dentro de la formación del arquitecto en el sentido de ser un hombre universal en cuanto a conocimientos, ¿no? Porque un arquitecto puede diseñar desde un hospital, un centro de entretenimientos, un centro cultural, una escuela, una iglesia. Entonces, el conocimiento del arquitecto debe ser amplio, debe ser vasto. Y en esta currícula encontré por ahí algo que decía gastronomía. Sí, pues digo, también retomando un poco tu idea, yo creo que eso nos hace como arquitectos, también nos da la posibilidad de comunicarnos con todo tipo de personas, ¿no? Porque en algún momento también van a ser tus clientes. Uh-huh. Y esta experiencia que tengo como curadora gastronómica, que a lo mejor eso es a lo que te refieres, bueno, es parte de mis andanzas, ¿no?, en la vida. Cuando fui a vivir a Australia, que me fui como por un año sabático y me quedé 5, en el trabajo que estaba a la vuelta de la casa donde estaba yo viviendo, requerían de una persona que les ayudara en la cocina y pues llegué a hacer un examen ahí, les hice un guacamole, me quedé. Entonces, cuando me doy cuenta que realmente pues es algo que yo tengo de por sí, ¿no? O sea, el ámbito, el lenguaje pues de la comida de manera muy cercana, ¿no? Yo creo por mi familia también. Entonces, ya estando aquí, desarrollando otro tipo de proyectos, pues me encuentro con un programa cultural en Primal Studio, en donde también ellos trabajan en el ámbito cultural y artístico. Entonces hay una parte sobre la comida en la que yo entré ahí a colaborar de manera muy, muy directa. Este conocimiento que tú tienes de la gastronomía, más allá de los sabores, y digo esto por la siguiente historia. Cuando yo estaba como estudiante, en alguna de las conferencias que asistí, que no puedo recordar en este momento el nombre de la persona, dijo, si tú quieres estudiar diseño, tienes que aprender la cocina de los japoneses. Porque la cultura de los japoneses, cuando presentan un plato, sus alimentos forman parte de la tradición culinaria de los japoneses, es un arte. La manera en cómo el sushi está puesto, colocado, con los colores, las texturas y los aromas, es una composición con respecto al diseño. Y en todo sentido, ¿no? No hay una saturación del plato como podría ser en nuestro caso. El plato mexicano es prácticamente es desbordante, ¿no? ¿Cómo sucede esto contigo en la gastronomía? ¿Vas más por el sabor o vas más por el deseo de lo que despierta el acomodo en el diseño y que de alguna manera desprenden los olores o no? ¿O es un cuento mío? Yo creo que por lo menos en mi caso es por la comida, por los olores, por la experiencia, es el convivir, ¿no? O sea, todo lo que conlleva el acto de compartir. Yo creo que va más a eso, ¿no? Y en el hecho, como lo mencionas, yo creo que es cultural, ¿no? Es otra cosa. Tenemos para entrar de lleno dentro de tu formación y tu especialización como arquitecta, ¿no? Nos contabas que también hiciste trabajo de restauración en Oaxaca. ¿Cómo fue ese acercamiento? Ese acercamiento fue más hacia el ámbito de reestructuración, porque en los sismos del 99, que fue más bien un sismo en el 98, en el 99, que resultaron muy afectados los templos, a mí me invitan a un programa de consolidación estructural en el INA. Un profesor de la Facultad de Arquitectura, que también daba clases en la maestría de restauración, nos invita a varios alumnos y vamos a trabajar directamente con los restauradores, apoyándolos en
la reconstrucción de los templos. Y ahí dijiste un término, consolidar la estructura. ¿En qué sentido significa esto? Porque el sistema de restauración o de reconstrucción tiene que ser muy específico por el tipo de edificio, ¿no? Que son edificios catalogados del siglo XVI, XVII, XVIII. Entonces, las intervenciones tienen que ser muy especializadas. Entonces, es desde como una grieta, como el tratamiento que se le tiene que dar, si la pared tiene todavía pintura de la época, o sea, todo eso se tenía que hacer de cierta forma que a nivel arquitectura o a nivel obra, nosotros ayudábamos con la gente, ¿no? Poder estar ahí con ellos en la supervisión para que los trabajos se hicieran correctamente. ¿En ese momento estabas todavía como estudiante, ya como egresada? Yo había terminado ya la carrera, pero era justo la época de la huelga de la UNAM, la que duró un año, del 98 al 99. Entonces no me había titulado. Todavía estaba ya había terminado todos los créditos, pero todavía no me titulaba. Ok. ¿Y tuviste este acercamiento? Sí, bastante interesante. Después de ahí, ¿qué tiene que ver con la arquitectura patrimonial? ¿A dónde te dirigiste? De ahí, bueno, regreso a la Ciudad de México, ya me titulo y de ahí es donde ya empiezo yo a trabajar en obra 100%. Y a partir de ese momento, pues ya mi trabajo profesional y mi desarrollo profesional me va dirigiendo hacia las instalaciones. O sea, tú sales de la facultad y tú quieres ser diseñador, quieres ser decorador, quieres estar alrededor de toda esa estética, pero el hecho de yo estar presente en la obra a mí me va llevando a especializarme en las instalaciones. Muy bien. ¿Te parece si vamos a un corte y continuamos con esta parte de tu especialidad? Correcto. Con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de ViX Televisión y en el 10 de Easy Televisión. Hoy, primera emisión, únase a nosotros para comentar juntos y con nuestro equipo de noticias el acontecer diario en el estado de Morelos y sus alrededores. Todos los días a través de nuestras redes sociales, en Easy, Canal 10 y en su televisión abierta, el canal 10.1, ViX Televisión. Vamos a la segunda emisión de Lo de Hoy Morelos, un espacio informativo, veraz y oportuno, donde usted estará bien informado. Acompáñeme de lunes a viernes con el canal 10 de ICE y en el 10.1 en ViX Televisión. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de ViX Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta y en el 10 en Easy. Seguimos conversando aquí esta tarde-noche en Perspectiva con la arquitecta Blanca Rodríguez. Blanca, antes de ir al corte nos comentabas que pasaste del mundo de la gastronomía, pasaste al mundo de la arquitectura de restauración, a la arquitectura patrimonial, y después te fuiste especializando hacia las instalaciones. Sí. ¿Qué instalaciones? ¿Eléctricas, hidráulicas, sanitarias? Sí, pues ingenierías, ¿no? Que son conocidas como ingenierías en las que englobas instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, pluviales, instalaciones especiales de voz y datos, etcétera, ¿no? Y bueno, y conocer la importancia que tiene eso en la arquitectura, porque es algo que no aprendes en la facultad, ¿no? Digo, yo lo fui aprendiendo en el campo, entonces ahí es donde realmente obtengo la especialización, ¿no? Sobre las instalaciones. Ya en el campo profesional. En el campo profesional. Oye, había un término que llamó mi atención porque poco se escucha en la práctica. Cosechar agua de lluvia. ¿Qué significa cosechar agua de lluvia? Significa o sea, así como lo planteas, pues es muy romántico, ¿no? La cosecha de agua de lluvia, pero realmente es trabajar para poder utilizar de manera adecuada ese recurso con el que contamos.
porque todo lo que llueve regularmente se va al drenaje o se pierde por evaporación, y el irse al drenaje pues es irse a contaminar, ¿no? Ujú. Cuando es agua que podemos utilizar, que es agua limpia, o sea, es agua que viene filtrada de una nube, Claro. ¿no? Bueno, que quizá que en la Ciudad de México no tan limpia, ¿no? Por la condición geográfica en la que se encuentra y las emisiones de gases y de... Pero fíjate Ujú. que se da un fenómeno muy particular. O sea, posiblemente cuando da el inicio de temporada de lluvias, que es más o menos, debería de ser en mayo, Ujú. ¿no? Que a veces ya es agosto y todavía no ha caído ni una gota de agua. Las 2 o 3 primeras semanas es cuando toda esa agua arrastra toda la polución. O sea, ya las lluvias después de un mes, pues ya es lluvia que cae más limpia, porque ya todo, el agua que cayó arrastró toda esa tierra, ¿no? Que está flotando. Ujú. Entonces, Las 3 primeras lluvias son las que... 3 primeras semanas, ¿no? Yo creo que 3 primeras semanas. mejor dicho, 3 primeras semanas son las que puedes dejar ir al drenaje si tienes un sistema de captación pluvial, Ujú. lo dejas ir al drenaje y después el agua siguiente ya la puedes filtrar, recolectar. Y tiene un proceso. ¿Cómo es este proceso? Pues es un proceso muy básico, que son filtros de lecho profundo, que es unas microfibras en las que le quita toda la tierra o hojas, la poca basura que todavía podría tener, y después un carbón activado que ya le quita olor, sabor y algunos sistemas vivos que pueda seguir teniendo el agua, Ujú. para que la puedas utilizar. Claro, el agua es vital. Uh-huh. ¿Y qué tanto se puede llegar al consumo humano, es decir, de beber esta agua por medio de filtración? Después de esos 2 pasos, el agua puede pasarse por microfiltros Ujú. y por una lámpara UV, que eso ya le va a terminar de matar todos los microorganismos. Y la puedes beber sin ningún problema, ¿no? Hoy en día se utilizan bajo el discurso de la economía, es decir, que es más barato, utilizar tuberías que vienen de compuestos que no son muy saludables. Exacto. Veíamos en el año 2023, hubo un descarrilamiento en Ohio, Uh-huh. en los Estados Unidos, un tren que transportaba químicos, específicamente cloruro de vinilo, Uh-huh. que es un compuesto que se utiliza para producir PVC Sí. y otros materiales. Este tipo de materiales, de cierta manera, tienen la utilización en las tuberías de agua potable. Sí. Y se vio en este caso del cloruro de vinilo que resultó altamente tóxico, Sí. al punto de producir cáncer en las personas. Bajo el discurso de ya no vamos a comprar cobre Uh-huh. porque es muy caro, ahora tenemos este sustituto que es de una marca en particular, pero que está compuesto en parte Uh-huh. con el cloruro de vinilo, Claro. altamente tóxico, ¿no? Sí, es muy... de hecho, estos materiales están prohibidos en Europa. Uh-huh. Y para ciertas certificaciones en Estados Unidos no puedes usar tuberías de PVC o de CPVC, Uh-huh. que es peor, o sea, es el cloruro de vinilo y es policloruro de vinilo clorado, que es el doble de cloro, Uh-huh. que es altamente tóxico. Es tóxico en la producción, tóxico en la implementación, porque usas materiales altamente tóxicos a la inhalación. Uh-huh. Y no se reciclan. O sea, se van a quedar millones de años ahí. Obviamente, pues todo este material se usa en Latinoamérica, porque en Europa y en Estados Unidos está prohibido. Qué terrible, Uh-huh. ¿no? Sí. ¿Valdría la pena hacer la recomendación al cliente o al usuario que va a contratar los servicios de un arquitecto que por salud utilice instalación de cobre? Sí valdría la pena, y si en su momento, por economía o por facilidad, alguna otra alternativa, el polietileno o polipropileno tienen cierta nobleza al ser de plástico, digo que al ser plásticos
pues finalmente también son producto del petróleo, Ujú, pero son reciclables. ujú. O sea, pueden ingresar a una economía circular posteriormente, no así el PVC ni el CPVC. Ok. Aunque las propiedades del cobre en la Claro. revitalización y mineralización de las características moleculares del agua, pues frente a estos dos alternativas, quizás sea más recomendable utilizar tubería de cobre que utilizar un sustituto, ya sea plástico, aunque sea reciclable, ¿no? Claro, porque además también si vas a usar sistemas de calentamiento de agua, el cobre pues, es mucho más noble, ¿no? Ujú. Porque también te ayuda a conservar el calor por más tiempo, entonces eso también te ayuda a disminuir un poco el uso de gas. Ok. ¿No? Oye, ¿cómo se hace un cálculo para, si yo tengo una azotea, cómo puedo calcular la capacidad de una cisterna para la cosecha de lluvia? En este caso, lo importante es el área que tienes de captación. Ujú. O sea, a partir del área de captación es de lo que tú vas a poder, a partir de ahí vas a determinar el volumen que debes de tener de cisterna. Aproximadamente, por lo menos en la Ciudad de México, son 754 milímetros por metro cuadrado, lo que obtienes de agua. Ujú. A partir de ahí sabes cuánta agua vas a captar, ¿no? Ahorita las matemáticas no quiero hacer aquí, pasar un momento penoso, pero a partir de ahí puedes calcular el volumen de tu cisterna y en caso de que venga una lluvia torrencial y que llueva más de lo esperado, que pasa y está pasando como lo sabemos, tu cisterna debe de tener un sistema de bombeo a través de peras en las que cuando llega a cierto nivel salga a un desfogue, ¿no? Hacia el drenaje. Uno de los temas bastante interesantes que arrojaron las preguntas, uno de los invitados nos platicó un dato sumamente poco conocido y que cuando estudiamos el caso específico del fuerte de San Diego, se ve desde las características arquitectónicas y se ve desde las características constructivas, pero nunca se habla de la importancia de la capacidad de almacenamiento de agua de lluvia que hay debajo del fuerte de San Diego, que son como de estas grandes cisternas, que uno de esos datos decía la persona que nos comentó este dato, que suministra esa agua de lluvia a la población aledaña, que está cercana, y que todavía sigue suministrando. Un dato que habrá que corroborar, sí, pero que me pareció sumamente valioso e importante, que es prácticamente algo de lo que ustedes hacen, ¿no? De aprovechar esa agua de lluvia para poderla reutilizar, quizá en un principio para el riego o para los muebles sanitarios y ya después de un tratamiento para el consumo humano. Es que, digo, súper interesante el dato porque como bien dices, pues hablando del fuerte de San Diego siempre es algo solo como un tópico histórico, ¿no? Solamente. Pero verlo desde este ámbito no llega más que a confirmar el hecho de que el agua es un recurso que se debe de utilizar y se debe de utilizar bien, porque el hecho de aprovecharlo en forma de lluvia y poderlo usar para tu provecho es un punto bastante saludable desde que no lo vas a tirar al drenaje, lo vas a dejar ahí al desperdicio, ¿no? Que es lo que pasa de manera regular en todas las ciudades, porque no hay áreas de absorción, todos son pavimentos, las azoteas están sucias, los drenajes colapsan. Había también una anécdota de un niño africano que decía que para él una cubeta de agua es súper valiosa, una cubeta de agua. Y nosotros cada que le bajamos al baño es lo equivalente a una cubeta de agua, ¿no? Entonces, cuando estaban comentando esto sobre el fuerte de San Diego, pues toda esa agua está alimentando, proviendo de líquido a una colonia, 2, 3 colonias, cuando pudiera ser lo mismo en una comunidad, en una colonia, en un pueblo, en la Ciudad de México, ¿no? Eso pudiera pasar, pero yo creo que también falta un poco de conciencia ciudadana, ¿no? Para eso. Claro. ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a este tema que viene con las azoteas verdes?
porque la lógica indica que la vegetación que está inmediatamente enraizada al suelo, pues cumple realmente su función natural. Claro. Pero cuando se arranca esa vegetación y se trepa a una azotea, ya la filtración natural no se está cumpliendo, se está rompiendo su ciclo natural, ¿no? ¿Funcionan o no funcionan? Ahí es un tema que hay que tocarse con cuidado. O sea, porque puedes caer como en el llamado greenwash, en el que ya porque pones algo verde ya estás contribuyendo a lo ecológico y no es tal. En el caso de una azotea verde bien ejecutada, bien hecha, sí te puede servir, no para colectar agua de lluvia, pero sí te puede servir como un sistema de impermeabilización y para térmico, ¿no? O sea, sí hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque además, todo se tiene que hacer bien, ¿no? Bajo las técnicas, pues es un peso que le estás también poniendo a una estructura, o sea, no es cualquier cosa. O sea, se debe de hacer, se puede hacer bien, pero que tampoco nos lo puedan vender como que estamos contribuyendo ahí, generando un pulmón para la ciudad. Hay que tener cuidado con eso. Sí, claro. Estamos regresando al mito de los jardines colgantes de Babilonia, Exacto. donde el edificio vomita o escupe vegetación, ¿no? Y creemos que estamos haciendo arquitectura sostenible. Sí, cuando no sucede. Realmente no lo creo. En la Ciudad de México tenemos ese tipo de escenarios. Cuando hicieron el segundo piso, le pusieron lo forraron ciertas columnas con unas cosas ahí verdes, también creyendo que, no importa el segundo piso mientras sea verde, y ya la mitad pues ya es un lodo que escurre de las paredes del segundo piso, ¿no? O sea, no, yo creo que sí es válido para ciertas circunstancias y es algo que se debe de tener cuidado con ello. De cuidar. Sí. Porque como comentábamos también, por ejemplo, si lo que tú tienes también es querer hacer un huerto en tu azotea, bueno, pues también a lo mejor puedes tener ciertas hidroponias, pero vaya, vuelvo a lo mismo, no es que estés tú fomentando el pulmón de la ciudad y mucho menos, ¿no? Blanca, ha sido una tarde muy rica. Gracias por tu experiencia. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Gracias por compartirnos tu experiencia profesional y en el caso específico del cuidado y del tratamiento del agua. Muchas gracias. Agua que no has de beber, no la contamines. Sí, exactamente, muy bien dicho. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Te esperamos próximamente. Por favor, muchas gracias. Buenas noches.